Y ahora vamos a ver a los capilares. Como se los había mencionado anteriormente, de acuerdo al espacio que hay entre una célula endotelial y otra célula endotelial y a los orificios que pueden llegar a tener, podemos clasificar a los capilares en capilares continuos, capilares fenestrados y capilares discontinuos, donde los capilares continuos van a ser aquellos en el que las células endoteliales estén estrechamente ligadas una con la otra y que básicamente no haya fenestraciones o que no haya huecos dentro de la membrana de la célula endotelial que permitan el paso de sustancias desde el capilar hacia la matriz extracelular. Por otro lado, el capilar fenestrado se va a caracterizar justamente por tener fenestraciones. Entonces, las fenestras son estos orificios que hay en las células endoteliales o en las membranas de las células endoteliales que van a permitir que se puedan escapar una mayor cantidad de moléculas y también incluso algunas biomoléculas hacia la matriz extracelular y también va a permitir la entrada de diferentes componentes de la matriz extracelular hacia el interior del capilar, ¿verdad? En estas células endoteliales también va a haber un espacio mayor entre una célula endotelial y otra célula endotelial. Y por último tenemos a los capilares discontinuos, donde el espacio que hay entre una célula endotelial y otra célula endotelial a veces puede ser tan grande que se puede escapar un eritrocito o se pueden escapar algunas proteínas, ¿verdad? En cuanto a el tamaño o el mayor tamaño de los espacios entre un- una célula endotelial y otra célula endotelial, el capilar discontinuo es el que tiene mayor diámetro de espacio para que puedan escapar tanto ciertas moléculas como incluso algunas células pequeñas como los eritrocitos, ¿verdad? Estos también van a tener fenestras y sus fenestras van a ser muchísimo más grandes. Muy bien. Ahora vamos a hablar un poquito sobre las funciones de las células endoteliales, que son células que en un principio creeríamos que solamente sirven ahí para formar una especie de barrera para que no se escape lo que se encuentra en la sangre. Sin embargo, tiene una gran cantidad de funciones como las vamos a ver a continuación. Entonces, dentro de sus propiedades principales va a ser el mantenimiento de la permeabilidad selectiva de la sangre o del endotelio, mantenimiento de una barrera no trombogénica para que no se formen coágulos, va a secretar anticoagulantes, agentes antitrombogénicos, pero también puede generar agentes protrombogénicos, ¿verdad? Como los que se mencionan aquí, que pues ya en fisiología los vamos a ver más detalladamente. También va a modular el flujo sanguíneo y la resistencia vascular. Para eso va a liberar vasoconstrictores como la endotelina, como la enzima convertidora de angiotensina y vasodilatadores como el óxido nítrico, que es el principal, ¿verdad? También va a regular la proliferación celular y para esto va a generar o va a liberar o secretar factores estimulantes del crecimiento y factores inhibidores del crecimiento. Dentro de los factores estimulantes del crecimiento tenemos a el PDGF que habíamos visto anteriormente, que se llama factor de crecimiento derivado de plaquetas, a GMSSF, CSF, perdón, CSF, MCSF, que nos habíamos visto anteriormente, que son factores estimulantes de distintas colonias hematopoyéticas. Y el principal inhibidor de crecimiento va a ser el factor de crecimiento transformante beta, mejor conocido como TGF-beta. También va a regular las respuestas inmunitarias porque va a tener la capacidad de regular la migración de los leucocitos y de expresar moléculas de adhesión. Además, también va a regular funciones inmunitarias porque puede expresar distintas selectinas, integrinas, interleucinas como interleucina 1, interleucina 6, interleucina 8, que son la quimiosina, y también moléculas de complejo mayor de histocompatibilidad. También va a ayudar al mantenimiento de la matriz extracelular, para lo cual va a sintetizar su lámina basal y también va a sintetizar el glucocálido, ¿verdad? Y para ello va a generar moléculas como colágeno tipo 4, laminina y proteoglucanos.
también va a participar en el metabolismo de las lipoproteínas y del que el colesterol, generando una gran cantidad de radicales libres y también estos radicales libres a su vez van a oxidar el LDL, que es la lipoproteína en la cual se transporta el colesterol. Entonces, si nosotros no queremos que nuestro endotelio genere esta gran cantidad de radicales libres, pues tenemos que hacer ejercicio para mejorar nuestro sistema antioxidante endógeno o bien consumir antioxidantes exógenos de la dieta, ¿vale? Entonces, ¿qué moléculas son las que libera? Especies reactivas de oxígeno para ello, ¿vale? Entonces, ya cuando nosotros veamos el sistema cardiovascular en fisiología, pues vamos a ver algunas de estas funciones y algunas de estas moléculas. Aquí nosotros podemos observar una microfotografía electrónica de un capilar continuo. En estas vamos a observar vesículas pinocíticas que se encuentran en el capilar, porque pues como habíamos visto anteriormente, el capilar va a secretar bueno, las células endoteliales que forman los capilares van a secretar una gran cantidad de moléculas, ¿verdad? Para eso pues necesitan también tener una gran cantidad de vesículas que pueden absorber o liberar cosas, ¿sale? Aquí podemos observar la lámina basal y también algunos pericitos que van a rodear a el endotelio continuo. Aquí tenemos una unión celular, como nosotros vamos a observar, es una unión bastante estrecha, que es justamente lo que caracteriza a los capilares continuos. Aquí nosotros podemos observar ahora un capilar fenestrado. Entonces, aquí vemos a las células endoteliales, vemos el espacio entre una célula endotelial y otra célula endotelial, y dentro de la célula endotelial nosotros vamos a observar que hay algunos espacios. Esos espacios se llaman fenestras y es lo que caracteriza a el capilar fenestrado, ¿vale? Muy bien, en cuanto a una de sus funciones más importantes de las células endoteliales, estas están la vasodilatación y la vasoconstricción, ¿vale? Entonces, primero vamos a ver los mecanismos de la vasodilatación. En la vasodilatación, las células endoteliales, particularmente estas se encuentran en la capa íntima, van a tener receptores con vasodilatación. Vamos a empezar con vasodilatación. Van a tener receptores a bradicilina, ¿vale? Entonces, bien receptores a bradicina o las fuerzas cizallantes, que básicamente tiene que ver con el choque de los glóbulos rojos con el endotelio por el flujo sanguíneo, va a desencadenar que se libere calcio de su retículo endoplásmico rizo y que esto induzca la expresión de una enzima que se llama óxido nítrico sintasa. La óxido nítrico sintasa va a sintetizar óxido nítrico a partir de arginina y de oxígeno, y esto va a migrar a las células del músculo liso. En las células del músculo liso, el óxido nítrico va a activar a la guanilato ciclasa, la cual a partir de GTP va a liberar GMP cíclico. El GMP cíclico activa a la fosfocinasa G, en la cual va a inducir relajación del músculo liso, ¿verdad? Entonces, esta es una de las vías por las cuales ocurre la vasodilatación dependiente de óxido nítrico. Sin embargo, también tenemos otros tipos de vasodilatación que son independientes de óxido nítrico y las cuales involucran la unión de ADP a un receptor de ADP, el cual va a inducir la liberación de una prostaglandina que se llama prostaglandina I2 o de un factor que se llama EDHF. Estos tienen receptores que actúan hiperpolarizando a la célula del músculo liso, generando la salida de potasio, y esto va a generar la activación de una enzima que se llama pKa. Entonces, pKa también puede inducir la relajación del músculo liso, ¿vale? Entonces, en la vasodilatación participa la bradicilina a nivel de la célula endotelial y el óxido nítrico a nivel de la célula muscular, ¿verdad? Al final de cuentas, una vasodilatación va a involucrar o tiene que involucrar la relajación del músculo liso. Por el contrario, la vasoconstricción tiene que involucrar la contracción del músculo liso, ¿verdad? La cual la podemos encontrar tanto en la túnica media como en la túnica íntima e incluso en la túnica adventicia
en algunos vasos sanguíneos, ¿verdad? Aquí vamos a ver un tipo de contracción dependiente de una hormona que se llama angiotensina 2. Cuando la angiotensina 2 llega a sus receptores que se encuentran en las células endoteliales, esta va a liberar endotelinas, prostaglandinas como PGH2, tromboxanos, y esto va a inducir la liberación de los iones calcios desde el músculo liso, generando la contracción, ¿verdad? Ahora también puede haber una vasoconstricción por un radical libre que se llama superóxido. El anión superóxido puede viajar hacia la célula del músculo liso, disminuyendo las concentraciones de óxido nítrico y por lo tanto induciendo una disminución de la relajación, la cual se puede ver reflejada en una contracción. Muy bien, aquí nosotros podemos observar un diagrama y una microfotografía electrónica de barrido del endotelio, ¿vale? Si nosotros vemos un capilar de los más pequeños que hay en nuestro torrente sanguíneo y hacemos un corte transversal, así se ve el endotelio, ¿vale? Aquí en medio, básicamente en este orificio que tenemos aquí, sería donde corre nuestra sangre y básicamente la barrera que se va a formar para que no se escape la sangre hacia el tejido extracelular va a estar formada por el endotelio, ¿verdad? El endotelio, si ustedes lo recuerdan, son células del tejido epitelial y tenemos células endoteliales y toda célula epitelial tiene como base a una lámina basal, ¿verdad? Entonces aquí tenemos varios complejos de unión, las sonulocludens, los desmosomas, que van a unir a estas células endoteliales con otras células endoteliales, con la lámina basal o incluso en algunos casos hasta con la matriz extracelular, ¿verdad? Pero bueno, eso ya no lo vamos a ver porque eso ya lo vimos cuando tocamos el tema de tejido epitelial. Aquí tenemos una red de capilares continuos de de una de las zonas de nuestro cuerpo, en donde tenemos una mayor red de capilares, unos capilares bastante delgados y bastante delicados, como lo es la retina, ¿verdad? La retina es el componente nervioso de nuestros ojos. Ahí encontramos a los conos y bastones, que son las células que van a convertir esta radiación lumínica en un impulso nervioso para que ésta llegue a nuestro cerebro y nos dé como resultado una imagen, ¿verdad? Y aquí el dato feo es que estos vasos capilares son muy susceptibles a la toxicidad por glucosa. Entonces, esta red de capilares, cuando las concentraciones de glucosa en la sangre son muy altas, pues se pueden destruir, lo cual ocasiona la característica ceguera por neuropatía diabética, ¿verdad? Una de las causas más comunes de ceguera, ceguera en adultos en el país es la retinopatía. Dije neuropatía anteriormente, perdón. Es retinopatía ocasionada por las concentraciones altas de glucosa que en estas redes capilares suelen ser bastante tóxicas, ¿vale? Las complicaciones de la diabetes las podemos clasificar en macrovasculares y microvasculares, siendo las microvasculares las más drásticas y dentro de estas están cuando las concentraciones altas de glucosa tóxicas atacan la retina y esto se llama retinopatía y puede terminar en ceguera o también otra red de capilares bastante extensa y bastante delicada son los glomérulos del riñón. Entonces, cuando las concentraciones altas de glucosa dañan al glomérulo, nos generan algo que se llama nefropatía, ¿verdad? La siguiente complicación microvascular es la neuropatía y como enfermedad adyacente, pues tenemos básicamente el pie diabético, el cual puede terminar en gangrena y en algunos casos hasta amputación, ¿vale? Por eso, la importancia de mantener a raya a los niveles de glucosa en sangre, porque si estos siempre se mantienen aumentados, la glucosa es tóxica para los pequeños capilares, generando que los pequeños capilares de la retina se arruinen, se rompan y nos genere
retinopatía y posteriormente ceguera, o nefropatía y posteriormente daño renal permanente que puede generar diálisis, o bien neuropatía que puede terminar en una amputación, ¿verdad? Entonces, es importante que las personas con diabetes vayan continuamente al médico o al centro de salud para que mediante una combinación de un tratamiento farmacológico como no farmacológico mantengan sus niveles de glucosa en sangre y evitan la aparición de estas complicaciones. Muy bien, entonces aquí nosotros podemos observar un donante, obviamente no a propósito, de un segmento del corazón, ¿verdad? Esto básicamente es resultado de una autopsia. Aquí nada más para que vean la diferencia entre la pared de un ventrículo derecho normal y la pared del ventrículo izquierdo que está hipertrofiado, ¿vale? Generalmente esto es o puede ser por un paciente con hipertensión crónica. Cuando la presión de los vasos sanguíneos, particularmente de las arterias, es muy alta, entonces el corazón tiene que bombear con más presión. Como el corazón, particularmente el ventrículo izquierdo, tiene que bombear con mucha más presión, se vuelve muy musculoso, generando hipertrofia del ventrículo izquierdo, ¿verdad? Una hipertrofia generalmente es aumento en las células musculares y como el ventrículo izquierdo es el que bombea hacia la circulación sistémica, pues nosotros observamos un aumento drástico de tamaño, ¿vale? Muy bien, entonces, ¿cuáles son los mecanismos para mantener la presión arterial? Son muchos, nada más a colación de lo que nosotros vamos a estudiar en cuanto a el sistema cardiovascular. Vamos a ver aquellos que dependen de mecanorreceptores y de quimiorreceptores, ¿verdad? Entonces, para mantener la presión arterial, básicamente nosotros tenemos ciertos espías de cómo se encuentra la presión en nuestras grandes arterias. Estos pequeños espías que básicamente van a tener inervación directa con el bulbo raquídeo y con el cerebro, se llaman seno y cuerpo carotidio, ¿vale? Entonces estos se encuentran en la carótida y en la aorta respectivamente, ¿verdad? Entonces, estos van a ser quimiorreceptores y vasoreceptores que cuando sensan diferencias en presión y en ciertos compuestos químicos en la sangre, particularmente iones de hidrógeno y dióxido de carbono, van a mandar una señal nerviosa. Esto que nosotros observamos aquí en color amarillo y en la siguiente figura de color negro son los nervios por los cuales se van a comunicar con el bulbo raquídeo en donde se encuentra el centro que mantiene la presión arterial. Entonces, por ponerles un ejemplo, si baja la presión arterial en la carótida, el cuerpo carotidio se da cuenta y manda una señal a través de diferentes nervios hacia el bulbo raquídeo, donde se encuentra el centro vasomotor. Ahí se integran las señales y se envía una señal de vuelta para que el sistema nervioso autónomo aumente la fuerza de la contracción y por lo tanto se genere un aumento en la presión arterial, ¿verdad? Y esa es la manera o una de las maneras en las que se regula la presión arterial, principalmente la presión arterial a corto plazo, ¿vale? Entonces, el seno y el cuerpo carotidio van a ser estructuras que van a ser, pues ahora sí que sensores de presión y de ciertos compuestos químicos que van a aumentar o disminuir la presión arterial, ¿verdad? Entonces, el seno carotidio se encuentra en la pared de la arteria carótida interna. Este particularmente es un baroreceptor que va a detectar cambios en la presión arterial, mientras que el cuerpo carotidio se encuentra en la bifurcación de la arteria carótida común. Este particularmente es un quimiorreceptor y va a vigilar los cambios en las concentraciones de oxígeno, de dióxido de carbono y de hidrógeno, ¿vale? Tiene dos tipos de células, las células glómicas y las células de la vaina. A las células glómicas también se le conoce como células de tipo 1. Tiene vesículas de núcleo denso, parecidas a las células cromafines que se encuentran en la glándula suprarrenal. Mientras que las células de la vaina
tienen prolongaciones largas y básicamente van a recurrir a las terminaciones nerviosas cuando éstas penetran particularmente en las células glómicas. Y también tenemos a los cuerpos aórticos. Estas se van a ubicar en el callado aórtico entre la subclavia derecha y la carótida común, y entre la carótida común y la subclavia izquierda. Su morfología microscópica es bastante similar a la del cuerpo carotidio y su función básicamente son quimioreceptores, ¿vale? Entonces, aquí les paso un experimento que hicieron en un perro en el cual denervaron a los varoreceptores. ¿Qué quiere decir eso? Que por cirugía le quitaron a los cuerpos aórticos y al seno y al cuerpo carotídeo. Entonces, ¿cuáles fueron los resultados? Pues para esto tenían que compararlos con un perro normal, el cual sí tenía sus varoreceptores, ¿verdad? Entonces, lo primero que observamos es que en el perro normal, las variaciones en la presión, pues básicamente se encuentran entre 70 y 120, porque cuando la presión es baja, estos varoreceptores mandan una señal al cerebro para que suba la presión, y cuando la presión sube, estos varoreceptores mandan una señal al cerebro para que ésta disminuya la presión, ¿verdad? Generando que la mayor parte de tiempo la presión arterial se mantenga en un rango que se encuentra entre los 70 y 120 milímetros de mercurio. Pero ¿qué pasa en los perros que tienen sus varoreceptores denervados? Pues básicamente las presiones oscilan entre los 50 milímetros de mercurio y los 200 milímetros de mercurio, porque el cerebro no se da cuenta cuando baja la presión o cuando sube la presión, porque no se encuentran estos varoreceptores y por lo tanto los mecanismos que mantienen la presión arterial pues van a depender de otros sistemas de compensación, ¿verdad? Como el sistema renina-angiotensina-aldosterona que vamos a ver en fisiología. Pero aquí lo que nos muestra es que son sumamente importantes estos varoreceptores para el mantenimiento de la presión arterial en un rango que básicamente sea constante, porque cuando estos no funcionan o que estos no se encuentran en un organismo, pues estas oscilaciones de la presión arterial pues van a ser bastante drásticas. De hecho, aquí nada más están midiendo la presión arterial, pero pobrecito perro, ¿verdad? De seguro ha de tomar agua y la presión arterial se le va a subir tanto que hasta lo va a, les va a dar taquicardia y todas las características de cuando se sube la presión. Y cuando se les baja la presión, pues a veces les baja hasta 40, 50. Entonces estos perros pobrecitos, cuando les baja la presión, pues seguramente hasta se desmayan, ¿verdad? Entonces ya más adelante cuando veamos presión arterial, pues vamos a ver por qué ocurren estos procesos. Y vamos a terminar nuestra clase de sistema cardiovascular hablando de el sistema linfático. ¿Sí? Entonces, antes de hablar del sistema linfático, este va a estar formado por capilares linfáticos, conductos linfáticos y ganglios linfáticos, ¿verdad? Aquí tenemos la característica forma de los ganglios linfáticos, donde encontramos a nosotros a los nódulos linfáticos. Básicamente, estos van a encontrarse en las axilas, en las cervicales, en las rodillas, obviamente en la parte del interior de las rodillas, y la ingle. Aparte, en una zona que se llama mesenterio, y en los pechos, es donde encontramos mayoritariamente los ganglios linfáticos. Los ganglios linfáticos, como vamos a ver más adelante, básicamente van a ser el nido donde van a vivir células muy importantes de nuestro sistema inmune que se llaman linfocitos y macrófagos. Muy bien, entonces, generalmente en un órgano o un tejido, nosotros vamos a tener a las arterias, los capilares y las venas. Entonces, entre los capilares particularmente y el intersticio, que son las células que se encuentran fuera del capilar, va a haber constante entrada y salida de moléculas y de agua. Hay veces que la cantidad de agua que va a salir de la sangre va a hacer que haya un aumento de agua en el intersticio que de alguna manera tiene que ser devuelta hacia el torrente sanguíneo, ¿verdad? Entonces esa agua no entra directamente por los capilares, sino que entra todo el exceso de agua, exceso de desechos y otros compuestos van a entrar
desde el espacio intersticial hacia el sistema linfático, formando algo que se llama linfa, ¿verdad? La linfa va a contener agua excedente en el tejido intersticial, desechos, células, antígenos, etcétera, y todo esto va a pasar, va a filtrarse por los nódulos linfáticos, después llega hacia los vasos linfáticos, hacia los conductos linfáticos y es nuevamente liberado hacia el sistema venoso, ¿verdad? Pero para esto previamente fue filtrado por los ganglios linfáticos. Muy bien, entonces vamos a ver del sistema linfático, sus funciones y sus componentes, los capilares y los vasos linfáticos y también a los conductos linfáticos. Función. ¿Cuál es la función del sistema linfático? Eliminar el exceso de líquido extracelular al reincorporarlo al sistema cardiovascular. Entonces, es un sistema abierto que transporta la linfa. La linfa es el nombre que recibe el líquido extracelular o el líquido intersticial cuando se encuentra en el sistema linfático y va a transportarlo hacia el torrente sanguíneo nuevamente, ¿verdad? Se ubica en todo el cuerpo, a excepción del sistema nervioso central, la órbita del ojo, el oído interno, la epidermis, el cartílago y el hueso. Estas son básicamente las zonas en las que nosotros no encontramos a el sistema linfático. ¿Cómo va a estar formado? Por los capilares linfáticos, los vasos linfáticos, los ganglios linfáticos y los conductos linfáticos. Primero vamos a hablar sobre los capilares y los vasos linfáticos. Los capilares linfáticos tienen como característica que tienen un extremo ciego. ¿A qué se refiere esto? Que a diferencia de los capilares que van a estar anastomosados, que van a tener una salida hacia las arterias y otras a la salida hacia las venas, los capilares solamente van a tener un solo camino, ¿vale? Básicamente van a tener un extremo ciego, que es justamente por el cual va a entrar o en los cuales van a entrar el exceso de líquido por parte del intersticio, ¿vale? Su pared va a estar cubierta de células endoteliales y una lámina basal incompleta, la cual va a tener filamentos de anclaje que pueden participar en mantener la permeabilidad del capilar, ¿verdad? Entonces, al decir que tiene una lámina basal incompleta, es que va a ser más permeable y va a tener como característica, bueno, no de los capilares, sino de los vasos linfáticos que van a presentar válvulas. Por lo tanto, todo lo que entre a el sistema linfático ya no puede salir. Entonces, los capilares linfáticos van a eliminar el líquido intersticial, que es abundante en proteínas de los espacios intercelulares y también va a contener moléculas y células inflamatorias. Los vasos linfáticos es donde convergen los capilares linfáticos y estos van a tener válvulas. Entonces todo lo que entre ahí pues ya no va a poder salir, ¿verdad? Debajo del endotelio tienen una capa fina de fibras elásticas y células musculares lisas. Si bien no tienen capas como si las tienen las arterias y las venas, pues sí van a tener un pequeño componente de músculo liso y también de fibras elásticas. Entonces aquí nosotros podemos observar las válvulas que se encuentran en los vasos linfáticos, permitiendo la entrada de proteínas, de agua, la formación de linfa y no permite la salida, ¿verdad? Eso caracteriza las válvulas. Las válvulas permiten la entrada de algo, pero no permiten su salida. Ahora vamos a hablar un poco sobre los ganglios linfáticos. Básicamente, estos van a estar interpuestos en el trayecto de los vasos linfáticos. Los ganglios linfáticos básicamente van a ser filtros. La linfa llega por los vasos linfáticos aferentes para ser filtrada al mismo tiempo que se le añaden linfocitos a medida que sale por los vasos linfáticos eferentes. Entonces, aquí tenemos a los vasos linfáticos eferentes y aquí tenemos a los vasos linfáticos aferentes, ¿verdad? Entonces, todo lo que entra líquido, agua, proteínas, células, va a pasar por el ganglio linfático y en el ganglio linfático tenemos un montón de macrófagos y linfocitos que van a revisar todo lo que viene junto con la linfa y ahí pueden encontrarse bacterias, pueden encontrarse células tumorales como células de cáncer, pueden encontrarse antígenos y en función de esto
pues pueden activar o no una respuesta inmune, ¿verdad? Y si, por ejemplo, vienen compuestos tóxicos, los macrófagos los van a fagocitar, permitiendo que la linfa se filtre, se limpie y cuando salga por los vasos linfáticos eferentes, pues ya sea una linfa, la cual no tiene tantos compuestos que pudieran llegar a ser tóxicos. Finalmente, la sangre llega a los conductos linfáticos. Estos, en cuanto a su morfología, son iguales a las grandes venas, entonces van a tener las mismas túnicas, ¿verdad? Tiene una túnica íntima, túnica media y túnica adventicia con las mismas características de las grandes venas. El conducto linfático derecho drena en la unión de la vena yugular interna derecha y la subclavia derecha, y básicamente aquí se drena una cuarta parte de la linfa. En cambio, en el conducto torácico, que comienza en el abdomen, en la cisterna del quilo, y asciende por el tórax para drenar su contenido, en la unión de la vena yugular interna izquierda y la subclavia izquierda, ¿verdad? Aquí se drena básicamente las tres cuartas partes de la linfa. Entonces, los conductos linfáticos básicamente van a ser dos, tienen las mismas características que las venas grandes y van a drenar en la unión de la vena yugular interna derecha y la subclavia derecha y en la unión de la vena yugular interna izquierda y la subclavia izquierda. En la parte derecha se drena o se libera un cuarto de la linfa que se genera, mientras que en la parte izquierda se drena o se libera tres cuartas partes de la linfa que se genera. Entonces, drenaje del conducto linfático derecho, básicamente es una cuarta parte de la linfa, y el drenaje del conducto torácico, eh, ok, aquí está mal, considerando que es el individuo de referencia por el lado derecho. Ah, no, sí, está bien. Yo soy yo el que está mal. Aquí está el lado derecho, que es donde se drena un cuarto, y aquí el lado izquierdo, que es donde se drenan tres cuartas partes, ¿verdad? Solamente que pues, nos tenemos que enfocar en la ubicación del individuo anatómico. Entonces no es que nosotros lo estemos viendo a él, sino que básicamente él es el que nos está viendo a nosotros, ¿verdad? Muy bien. Entonces, aquí, pues básicamente podemos ver dónde se drena en el ducto torácico izquierdo y en el derecho, la disposición de los nódulos linfáticos y también de los vasos linfáticos, ¿vale? Ya nada más para terminar, un poco de clínica. En el caso del tumor, cuando tenemos un tumor en nuestro cuerpo, pues muchas de estas células se empiezan a desprender, ¿verdad? Entonces los tumores generalmente se encuentran en los tejidos. Por lo tanto, las células que se desprenden no se van a ir hacia el torrente sanguíneo, sino que principalmente se van a ir hacia el tejido intersticial y del tejido intersticial van a pasar hacia los vasos linfáticos para posteriormente llegar a los nódulos linfáticos, ¿verdad? Entonces, el cáncer básicamente nosotros lo podemos dividir en tres estadios. El estadio de tumor, cuando no hay metastasis todavía, no hay migración de las células tumorales hacia otro tejido o hacia otro órgano. La fase N, que es básicamente cuando el tumor o las células tumorales se pueden encontrar en ganglios linfáticos. Esta etapa es crítica porque si nuestro sistema inmune funciona adecuadamente, va a darse cuenta que hay células tumorales, va a montar una respuesta inmune contra ese tumor y van a llegar las células del sistema inmune hacia donde se encuentra ese tumor y lo van a eliminar. Esto pasa en la mayoría de las veces, ¿verdad? Pero para que nuestro sistema inmune se dé cuenta que existe un tumor, este tiene que principalmente, o sus células, viajar por los nódulos, por los vasos linfáticos, llegar a los nódulos linfáticos y ahí es donde los reconocen los linfocitos y empiezan a montar una respuesta inmune contra este tumor. Ahora, también las vías linfáticas pueden de servir como medio para que este tumor básicamente pueda hacer metastasis. Y ya la última etapa de cáncer se llama
de etapa M o de metastasis, porque ahora sí ya el tumor se sitúa en un órgano diferente al cual se originó, generándonos pues que haya metastasis y ahora sí podemos estar hablando de cáncer que se disemina a otras partes del cuerpo, ¿verdad? Y aquí nos ponen el ejemplo donde el cáncer primario empieza en el intestino, pero si nuestro sistema inmune no hace nada, este puede viajar por vías linfáticas hasta llegar al hígado y o a el pulmón, generando que se disemine a el hígado o al pulmón, ¿verdad? Muy bien, entonces esto es todo con respecto a el sistema cardiovascular. Vamos a dejarlo por ahí porque tengo clases ahorita inmediatamente 6:30 con el ciclo 4 y nos vemos el día de mañana, ¿vale? Esténse pendientes porque cuando termine de dar clases voy a enviarles la agenda para que ustedes sepan qué horario vamos a tener esta semana, ¿verdad? Muy bien, entonces es todo por hoy. Nos vemos el día de mañana.